Saludos a todos, un afectuoso y cariñoso abrazo a la distancia, para todos aquellos que nos escuchan y ven estos devocionales, reflexiones bíblicas a través de las redes sociales. Este día que nos ha dado Dios, quiero compartir con ustedes un devocional y una meditación de la palabra de Dios, y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 12. Quiero que juntos compartamos esta lectura y dice así la palabra de Dios. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este le dijo: 100 barriles de aceite. El mayordomo le contestó y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él le dijo: 100 medidas de trigo. Le contestó el mayordomo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Este momento que tenemos de poder meditar en este texto eh, nos hace considerar algo tan importante en nuestra vida diaria como es la administración de nuestros bienes y también de nuestro tiempo y de todas las áreas de nuestra vida. Y como ya llegan las festividades de fin de año y comenzamos, ¿cierto?, a terminar una etapa y comenzamos otra nueva el próximo año, si Dios así lo permite, siempre, la gran mayoría tal vez, nos hacemos un análisis de lo que realmente hemos hecho, si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho mal, si hemos cumplido con nuestros objetivos, con nuestras metas, etc. En otras palabras, tratamos, ¿cierto?, de hacer una evaluación de cómo hemos administrado lo que se nos ha, ¿cierto?, concedido. Ahora, sin lugar a dudas, estos afanes a veces que nos envuelven, o a muchos tal vez, nos hace meditar, como digo, en esto realmente, y nos hace considerar si realmente hemos sido fieles administradores, principalmente para todos los creyentes y para todos también en general, si hemos sido buenos administradores de la gracia que nos ha sido confiada. Y sobre este tema vamos a considerar obviamente lo que la palabra del Señor nos muestra en el contexto de este capítulo. Tenemos, ¿cierto?, los capítulos anteriores que nos habla precisamente de cuáles son las características de los que, ¿cierto?, pertenecen al reino de Dios. Y esas características tienen relación con la ética. Y precisamente aquí tenemos en los capítulos anteriores a este, al 16, desde el capítulo 14 en adelante, tenemos algunos elementos que nos van a ayudar. Como por ejemplo, nos habla, ¿cierto?, sobre la importancia de la humildad dentro de la ética del reino de Dios. Nos habla también respecto a la bondad dentro de aquellos, ¿cierto?, que pertenecen al reino de Dios, de cómo, ¿cierto?, ese corazón, ¿cierto?, debe ser, esas obras, esas acciones, deben ser, ¿cierto?, con un corazón sincero, sin intenciones egoístas. Debemos considerar también dentro de los mismos capítulos 14 y 15 anteriores, de, ¿cierto?, la gracia de Dios habitando, ¿cierto?, para todos aquellos que se acercan a Él. Vemos también, ¿cierto?, lo que implica seguir a Dios, ¿cierto? Y conscientes de eso, ¿cierto?, nos invita a que tengamos, ¿cierto?, en consideración el costo que implica. También nos habla, ¿cierto?, de cómo verdaderos creyentes debemos, ¿cierto?, eh, mostrar a aquellos que están a nuestro alrededor nuestra naturaleza, ser, ¿cierto?, en este caso como la sal, ser como la luz, etc. Y también tenemos, ¿cierto?, algunos otros relatos bíblicos que son en estricto rigor parábolas como la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En resumen, tenemos varios elementos que nos ayudan a entender de que lo que estamos viendo aquí en este minuto, en el capítulo 16, nos habla, ¿cierto?, de cómo es el carácter, sin lugar a dudas, de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Y considerando esto, otro elemento también importante, todo esto que vemos en los relatos, el relato bíblico, en los capítulos anteriores,
hay cierto multitudes de personas u oyentes escuchando las enseñanzas del Señor. Y podríamos subdividirlos rápidamente. Por ejemplo, tenemos a una gran multitud que menciona, ¿cierto?, algunos capítulos. Entre esos habían publicanos, pecadores, gente, ¿cierto?, que no era propiamente tal de una muy buena reputación, pero que escuchaban con asombro y también con esperanza las palabras del Señor. Y por otro lado también tenemos a los fariseos, escribas, ¿cierto?, gente poderosa con grandes riquezas, que también veían, ¿cierto?, a Cristo no como una persona que pudiera influir, sino habían dicho que entorpecía, ¿cierto?, sus propósitos, sus objetivos, y lo veían con menosprecio, lo veían con burla de todo aquello, ¿cierto?, que el Señor hablaba. Pero por último, en el capítulo 16, nos encontramos con otro grupo, y es el que nos habla en esta hora a todos, en particular, en especial a sus hijos, a todos, ¿cierto?, que pertenecen al reino de Dios, como dije. Y en este caso le habla, ¿cierto?, como dice el capítulo 16, versículo 1, le habla a sus discípulos. Ahora, el Señor se dirige exclusivamente a este grupo y, ¿cierto?, nos enseña a través de esta parábola del mayordomo infiel, un cierto título o subtítulo, perdón, bastante peculiar, que nos habla, ¿cierto?, cómo debe ser la manera en que nosotros debemos conducirnos frente a esta gran responsabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucedería si alguien, ¿cierto?, nos dijera que nuestro actuar como administradores o como, ¿cierto?, hombres y mujeres también, que estamos, ¿cierto?, siendo depositarios de grandes responsabilidades, se ha evaluado nuestra administración y que la han encontrado de manera mediocre y que a lo mejor incluso al compararlo con alguien que no es creyente, seguramente, o alguien que de dudosa reputación, a lo mejor es más diligente el andar de la otra persona que la de nosotros mismos, o de aquellos que por lo menos, ¿cierto?, intentan hacer de la mejor manera, ¿cierto?, su proceder en la vida. Obviamente nos sentiríamos bastante incómodos, pero es lo que precisamente tenemos hoy en este relato bíblico. ¿Ya? El Señor le muestra a través de esta parábola a sus discípulos y toma como ejemplo la actitud de un hombre malo, que en las cosas terrenales fue muy negligente, pero obviamente usa este elemento para hablar ahora a sus seguidores respecto a cómo debería ser nuestro proceder como administradores, como mayordomos, ¿cierto?, del reino de Dios. Así que no podemos, ¿cierto?, considerar de que es algo complicado, ¿cierto?, eh, o nos hacen sentir incómodos, sino al contrario, nos sirve para poder considerar precisamente lo que debemos poner énfasis como administradores. Ahora, ¿qué es la mayordomía o de dónde viene, ¿cierto?, este concepto de mayordomo? Podríamos definir al mayordomo como, ¿cierto?, un sirviente, como alguien principal de una casa o una hacienda encargado de la organización y del servicio y de la administración de todos los gastos y de todas las cosas que implica esta casa habitación. Y también del punto de vista, ¿cierto?, de la exégesis tenemos, ¿cierto?, que esta palabra mayordomo viene del griego oikonomos y que significa, ¿cierto?, alguien que está administrando y que está supervisando. Por lo tanto, de esta parábola, ¿cierto?, podemos aprender lo siguiente. Primero, que había un hombre rico, y este hombre rico, ¿cierto?, depositó toda su confianza y todos sus bienes principalmente a una persona que es el mayordomo. Este mayordomo no es el dueño de las cosas, sino es solamente un administrador, pero con instrucciones claras y precisas. Ahora, de igual manera, Dios a todos, ¿cierto?, nos ha dado la oportunidad de participar de la administración, no solamente de los bienes materiales, sino principalmente de las riquezas espirituales del reino de Dios. Su palabra nos instruye, ¿cierto?, cómo debemos hacerlo. Y considerando algo importante, todo le pertenece al Señor. Dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, cada uno de lo que tenemos acceso, lo que tenemos hoy en día, es para no solamente engrandecernos nosotros, sino para servir a otros también. Por lo tanto, tenemos claras instrucciones y precisas respecto de cómo debemos administrar no solamente los bienes, sino principalmente, como dije, las riquezas espirituales que están en el reino de Dios para todos sus hijos. En segundo lugar, vemos a otro personaje dentro de esta parábola, de este relato bíblico, y que nos habla, ¿cierto?, de este mayordomo que fue catalogado como un disipador. ¿Qué implica esto? ¿O qué significa? Que era considerado un despilfarrador o malgastador de los bienes del dueño, ¿cierto?, de la casa. Ahora, esto implica de que siempre habrá alguien o siempre habrá, ¿cierto?, testigos, ¿cierto?, que estarán observando cómo procedemos, ya sea para juzgarnos, ¿cierto?, o para alabarnos. Por eso debemos estar atentos, ¿cierto?, velando, como dice la Escritura en capítulos anteriores,
siendo luz, siendo sal. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, somos, ¿cierto?, una carta abierta, estamos expuestos, y sobre todo como administradores, como bien decía, ¿cierto?, el texto anterior, de la multiforme gracia de Dios, de todas las riquezas espirituales que Dios nos ha concedido, y también evidentemente de las cosas materiales. Por lo tanto, debemos estar atentos a aquello. Debemos entonces también considerar lo siguiente, que este mayordomo en un momento determinado fue llamado por su dueño precisamente para responder ahora por aquellas acusaciones y dar cuenta, ¿cierto?, de lo que había hecho. Pues su cargo, ¿cierto?, en una posición que era importantísima, pero que ahora ya había concluido, porque había, en otras palabras, simplemente perdido su trabajo, su empleo. Ahora, como dice la Escritura también, y como nosotros entendemos y nos habla Dios a través de su palabra, igualmente todos nosotros un día nos vamos a presentar ante el juez justo. Y esto es inevitable y tendremos que dar cuenta de nuestro proceder, de nuestro caminar, de nuestras obras y de todo lo que somos. Evidentemente habrán unos que irán a condenación eterna y otros a una vida eterna junto al Señor. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es inevitable, todos vamos a pasar, ¿cierto?, por este escrutinio en donde vamos, ¿cierto?, a ser pesados por aquellas cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas. Entonces, este mayordomo es lo que tenía que ser, dar cuenta, ¿cierto?, de su gestión, de su trabajo como mayordomo. Ahora, frente a esto, sin lugar a dudas, nosotros nos preguntamos cómo sería nuestra reacción si en algún momento nos encontráramos en esta situación. Probablemente algunos que hemos podido tener la oportunidad de tener trabajo, ¿cierto? Cuando hemos sido llamados para dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestro rol como trabajador en una empresa, en una institución, en un organismo determinado, a veces, ¿cierto?, nos sentimos incómodos, nerviosos, porque tal vez nuestra conciencia nos está acusando, nos está diciendo que algo bien tal vez no hicimos y por eso nos están llamando. Ahora imagínense a este mayordomo, ¿cierto?, que había sido acusado y que ahora el dueño, ¿cierto?, este hombre rico, este principal, ¿cierto?, lo estaba llamando para dar cuenta precisamente de esta acusación. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Bueno, veamos lo que hizo el mayordomo. La reacción del mayordomo, ¿cierto?, fue tomar cartas en el asunto en primer lugar. ¿Y qué es lo que hizo? Se preparó diligentemente para lo que vendría en el porvenir. ¿Cómo lo hizo? Tal vez no de la mejor manera, no como tal vez no nosotros deberíamos hacerlo, porque estamos hablando de un ejemplo malo, pero que tiene, ¿cierto?, un trasfondo bueno. ¿Cómo lo hizo? A través del engaño. Hizo que todos los deudores, ¿cierto?, del dueño se sintieran comprometidos con él, ya que empezó a ayudar, ¿cierto?, a saldar sus deudas. Y también seguramente el otro propósito a través de esto, ¿cierto?, era asegurar, ¿cierto?, el hecho de hacerlos cómplices de este fraude, a fin de, ¿cierto?, de tenerlos ahí a la mano inmediatamente cuando él lo requiera. Ahora, esto no es un modelo, ¿cierto?, de moralidad a seguir. Y tampoco el Señor, ¿cierto?, hace mención de una aprobación alguna. Aún es más, lo describe como un mayordomo malo. Ahora, debemos cuidarnos siempre, obviamente, como la Escritura nos enseña, de actuar con transparencia, con honestidad, con honradez en todo lo que procedemos. Como me dice alguien por ahí, que no tenga nadie que hablar de nosotros, que levantar un dedo, ¿cierto?, de usted o de mí, sino que lo hagamos todo correctamente. De hecho, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 21 dice la palabra de Dios, procurando hacer las cosas como honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. No debemos, ¿cierto?, considerar que solamente es a causa de Dios, que es principalmente, sino también a causa de los que están a nuestro alrededor, que es que debemos actuar y debemos proceder honradamente, como buenos administradores de la gracia de Dios. Pues en última instancia, ¿qué observamos en este relato bíblico? ¿Cuál fue, cierto, la reacción o cuál fue, cierto, lo que dijo el amo o el dueño, cierto, de los bienes con respecto a cómo, cierto, actuó este mayordomo negligente? Fue de aprobación del amo. Fue, cierto, esa sagacidad del mayordomo la que, cierto, llamó la atención del dueño porque actuó con diligencia y con prudencia. Ahora, es aquí donde el Señor nos habla respecto a cómo debemos también poner la misma diligencia y prudencia en la administración no solo de los bienes materiales, sino principalmente de todas las riquezas espirituales que Dios nos ha dado. Debemos ser diligentes y prudentes, debemos ser astutos también, ¿por qué no decirlo? Y es esto lo que hay que recalcar dentro de este relato bíblico, lo importante.
porque pudieran decir, bueno, entonces voy a hacer engañar a las personas para que pueda yo obtener lo que necesito, para que pueda tener un colchón o algún auxilio en el momento de las dificultades. No, sino es actuar con diligencia y con prudencia, ser inteligente en nuestro andar y con todo lo que hemos mencionado anteriormente. Por último, el llamado, ¿cierto?, del Señor es a que seamos fieles y que seamos también diligentes y esforzados, como cuando nos afanamos también en las cosas temporales, como también y mayormente en lo que realmente, como dice el texto, ¿cierto?, vale, y no en las cosas que perecen. Muchas veces, ¿cierto?, le hemos puesto mucho énfasis a estas cosas temporales, pero aquí el Señor, ¿cierto?, dice que si le ponemos tanto énfasis a estas cosas temporales, también debemos hacerlo con mayor diligencia y con mayor, ¿cierto?, prudencia, poner énfasis en las cosas que son eternas, que son espirituales, esa riqueza que Dios nos ha provisto a través de su gracia y misericordia para todos nosotros. Y si aún alguno tal vez no ha considerado esto, aférrese a Dios y demostremos pues que somos buenos administradores de la gracia del Señor. Pues si somos fieles aquí en lo temporal, mucho más debemos ser fieles en lo eterno. Quiero invitarles a que podamos seguir meditando y reflexionando en la palabra de Dios, y gracias por esta oportunidad, le doy a Dios, y esperando que cada uno de ustedes sea grandemente bendecido junto a sus familias y donde quiera que estén. Que el Dios de paz les bendiga.